Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle Camacho y el día de hoy les voy a hablar acerca de Inglaterra. Antes que nada tenemos que conocer que Inglaterra no es lo mismo que Reino Unido y muchas veces solimos confundirlo. Reino Unido es un estado unitario e Inglaterra forma parte de él junto con Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La sede del gobierno británico está en Londres y su sistema de gobierno es una monarquía parlamentaria constitucional. Su parlamento se divide en tres: el monarca, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores tiene tres funciones principales: hacer leyes, la consideración profunda de la política pública y hacer que el gobierno rinda cuentas. Algo muy importante de saber de la Cámara de los Lores es que no conoce de asuntos de medidas económicas. Anteriormente, esta Cámara poseía la capacidad de vetar leyes, pero hoy en día tiene un sentido como consultor y solo puede frenarlas durante un año. Esta Cámara no tiene un número definido de miembros, pero se dividen en temporales, los que son nombrados por el monarca, y espirituales, los que son nombrados por la Iglesia. Ahora bien, la Cámara de los Comunes se conforma por 650 miembros y estos duran 5 años. La función general de esta Cámara es hacer que el gobierno rinda cuentas, al igual que la Cámara de los Lores. Y pues estos aprueban impuestos y gastos y debaten sobre proyectos de ley. Al igual que en México, la mayor parte del análisis detallado de los proyectos de ley se realiza por las comisiones permanentes de la misma Cámara. Con esto en mente podemos hablar de jefes. El jefe de Estado, como bien sabemos, es el monarca. Y este nombra al jefe de gobierno, que es el primer ministro, basado en quien tenga el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes. En otras palabras, nombra al líder del partido que consiguió la mayoría de escaños. Este año fue un año turbulento para Inglaterra en todos sentidos. Acababa de pasar la pandemia. La reina Isabel II muere después de 75 años en el trono y 2 primeros ministros renunciaron al cargo. El primero de ellos es Boris Johnson. Él, inteligentemente, tenía la intención de postularse para el 2024. Renuncia a su cargo y después de tener todo el apoyo del Partido Conservador, lo pierde por tener acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Chris Pincher, que era su segundo al mando en el partido. Imagínense esto. Lo único que le quedó fue disculparse públicamente y decir que no era lo más correcto postularse. Sabiendo esto, el 5 de septiembre de este año, quien lo sustituye es Liz Truss. Ella rompió el récord de la gestión más corta en la historia de Inglaterra, con 45 días en el poder. Y les voy a decir por qué. En teoría, un recorte de impuestos suena muy bien, pero el que ella propuso solamente beneficiaba a las personas de mayores ingresos y a las grandes corporaciones. Esto hizo que cayera la libra como nunca antes en la historia y puso al país en una crisis económica, recibiendo críticas hasta del Fondo Monetario Internacional. El 25 de septiembre, su ministro de Hacienda anuncia este plan. Y curiosamente comienza un en vivo en Twitter de a ver quién dura más, una lechuga o Liz Truss. Al ver lo que causó este recorte, el 14 de octubre despide a su ministro de Hacienda. El 20 de octubre, la lechuga celebra su victoria ante la resignación de la primera ministra. Ahora conozcamos a Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas durante la pandemia, pues el 25 de octubre de 2022 recibió su encargo como primer ministro nombrado por el rey Carlos III, siendo con 42 años de edad el más joven en 200 años y además el primero de origen indio. Y por si fuera poco, es el primer ministro más rico en la historia del Reino Unido. Rishi estudió filosofía, política y economía en Oxford e hizo su maestría en Stanford, donde conoció a su esposa, que es hija de un multimillonario indio, cofundador de IT Infosys. Ahora retrocedamos a febrero del 2020. Inicios de pandemia. Sunak se convierte en secretario de Hacienda y pues para ayudar a superar la economía de las familias en esta pandemia, dio un apoyo de más de $400 mil millones, lo cual hizo que tuviera el apoyo de mucha gente. Por otro lado, es altamente criticado, pues en el auge de la pandemia hizo una campaña para que la gente fuera a visitar lugares locales, incitando a la gente a ir a comer a restaurantes locales.
lo cual para el flujo de la economía es una muy buena idea, pero para las condiciones de la pandemia en ese momento no lo era tanto. Así que vestirse de mesero e incentivar a la gente a hacer eso no fue una buena idea al final de todo. Otro aspecto por el cual la gente también lo critica es porque se preguntan cómo es que una persona con tantos recursos va a entender las necesidades de los hogares británicos. Esto seguido que se reveló que su esposa no pagaba impuestos sobre lo que ganaba en el extranjero. Al hacerse esto público, ella misma aceptó pagarlos para calmar la presión política que esto causaba a su esposo. Dejando de lado el sistema legislativo, hablemos de la estructura de las cortes y tribunales, el sistema judicial. Un dato curioso acerca del Reino Unido es que no tiene constitución. Tienen algo a lo que llaman Carta Magna, una constitución no codificada, que es un conjunto de normas y reglamentos constituidos por jurisprudencias y leyes, además de diversos tratados y acuerdos internacionales. La Carta Magna o Gran Carta de las Libertades de Inglaterra fue redactada por varones en el año 1215. Dentro de esta constitución no codificada también podemos encontrar, además de la Carta de Libertades de Inglaterra, la Declaración de Derechos de Inglaterra y el Acta de Unión. Este acta establece la unión entre Inglaterra y Escocia dentro del Reino Unido. Ahora que sabemos que no existe una constitución como tal y sabemos que el Parlamento es quien puede iniciar las leyes, ¿qué pasa con la inconstitucionalidad? Pues déjenme decirles que no existe tal cosa. El Parlamento no puede actuar de manera ilegal ni inconstitucional, pues es supremo, ya que este es el que hace las leyes del país. Y pues un proyecto de ley aprobado por el Parlamento y firmado por el monarca es constitucional. Es más, ni siquiera el rey puede negarse a firmar proyectos de ley, porque ya una vez que está firmado por ambas cámaras, él tiene que firmar a fuerzas. Pero ojo, estoy hablando de que no existe el término para el Parlamento, porque pues es el creador de las leyes. Pero, así como el Parlamento no puede ser ilegal ni inconstitucional, el gobierno sí puede. Esto se demostró en enero del 2017, cuando la Suprema Corte dijo que la decisión del gobierno de no dejar avanzar el escrutinio parlamentario para preparar un acuerdo Brexit era inconstitucional. Fun fact, el Brexit fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Algo muy importante de mencionar es que Gran Bretaña no tiene código penal ni código civil, sino que se basa en un common law, que es un derecho común, que se basa en una ley moral. Ahora sabemos que Inglaterra es parte de un estado unitario, entonces no hay federación ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa con el sistema judicial? El sistema judicial, uno podría pensar que el gobierno puede influir en las decisiones judiciales, pero desde el 2006, precisamente el 3 de abril, hubo una reforma constitucional, que pues bueno, no hay constitución, pero así le llaman. Y pues esta reforma declara la independencia judicial. Esto por primera vez en casi 900 años. O sea, se estableció una Corte Suprema independiente separada de la Cámara de los Lores y con un propio sistema de nombramiento. Ahora, el 3 de noviembre de 2008 entra en vigor la Ley de Tribunales, Juzgados y Ejecuciones. Este es un nuevo sistema de tribunales en dos niveles, el primer nivel y el Tribunal Superior, los cuales se dividen en salas. Pero a ver, si no hay un código penal, entonces ¿quién juzga los casos penales? Si no hay un código civil, ¿quién juzga los casos civiles? Pues bueno, en los casos penales, estos comenzarán en el Tribunal de Magistrados, pero los más graves se enviarán al Tribunal de la Corona. Y después, los casos civiles generalmente comienzan en el Tribunal del Condado. Debemos recordar que esta estructura de tribunales solamente cubre Inglaterra y Gales, y en casos específicos, Irlanda del Norte y Escocia. Ahora que conocemos un poco acerca del sistema judicial, veamos el Ejecutivo. El Ejecutivo no es nada más ni nada menos. Después de la muerte de su madre, la reina Isabel II, Charles Philip Arthur George se convirtió en monarca, aunque aún no es coronado. Carlos III es heredero al trono desde los 3 años y este ascenderá hasta los 73 años.
Ahora hablamos un poco de su educación. Él no fue educado en casa como la mayoría de los príncipes, sino que en 1956 fue enviado a la escuela Hill House en Londres. Para sus estudios de preparatoria asistió a Cheam en Berkshire y a Courtenstown en Elgin, Escocia. Ahí mismo fue donde el príncipe Felipe, al llegar de Grecia, estudió la preparatoria. Es algo muy curioso porque la reina Isabel no quería que Carlos estudiara en ese lugar, porque es un lugar muy estricto y no quería que su hijo sufriera, pero su padre lo obligó a hacerlo. Cabe destacar que a los 9 años él recibe el título de príncipe de Gales, y este lo mantuvo hasta asumir su puesto como rey. Ahora su hijo William es quien será el nuevo príncipe de Gales. Además, estudió en la Universidad de Cambridge, donde estudió historia. También prestó su servicio militar en la Real Fuerza Aérea y luego en la Marina Real. Hablemos de su primer matrimonio. El 29 de julio de 1981 se casó con Diana Spencer, apodada Lady Di. Como bien sabemos, Lady Di era adorada por el pueblo inglés, lo que causaba mucha impotencia y muchos celos en Carlos. Además, era un secreto a voces que el príncipe mantenía una relación extramatrimonial con Camilla Parker, a quien conoció 11 años antes de su matrimonio con Diana. Entonces, si conoció primero a Camila, ¿por qué se casó con Diana? Ese es un interrogante que muchas personas se preguntan. Y aquí les tengo la respuesta. Evidentemente, entre Camila y Diana no hay comparación, y de esto se dio cuenta la corona. Camila no era el match perfecto para Carlos desde el punto de vista de la corona, así que esa decide terminar la relación arreglando un matrimonio para Camila, lo cual obliga a Carlos a casarse con Diana. Esta pareja no tuvo un final feliz. Aunque en un principio públicamente todos pensaran que todo era color de rosa, no era así. Esta fantasía acabó cuando Carlos y Diana anuncian públicamente sus intenciones de separarse en 1992 y terminan en concreto en 1996, quitándole su título de princesa. Algo curioso pasa aquí, pues la reina Isabel en ese entonces estaba de acuerdo en que a ella se le siguiera refiriendo como su Alteza Real, pero Carlos dio un rotundo no. Esto debido a los celos que tenía del cariño que le daba el pueblo a Diana. Un año más tarde, en 1997, fallece la princesa Diana en un accidente automovilístico en París. Este evento permitiéndole al rey Carlos contraer matrimonio nuevamente, a lo que Carlos se casó en 2005 con la ahora reina consorte Camilla Parker. Entre otras curiosidades, la reina Isabel II, al morir, dejó una herencia a sus perros. Sí, así como lo escuchan, dejó una herencia a sus perros. Y la conforman un jet privado, un chef real personal, $100,000 mensuales, personal para atenderlos en cualquier necesidad, habitaciones personales en el Palacio de Windsor y Buckingham. Ahora, ya que conocemos acerca del gobierno y de la familia real inglesa, podemos conocer acerca de sus particularidades. Su lengua oficial es el inglés, y si hablamos de religión pasa algo muy interesante, pues el monarca británico igualmente es gobernador supremo oficial de la Iglesia de Inglaterra. Esto desde la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ya que en ese momento quien era rey era Enrique VIII y él quería casarse con otra mujer que no era su esposa. Se hace esta reforma y el único requisito para que pudieras contraer matrimonio nuevamente era que tu esposa o esposo hubiera fallecido. ¿Les suena familiar? Ahora, si hablamos de gastronomía y qué es lo que se come y se bebe en Inglaterra, lo primero que se nos vendrá a la mente es el té. El té inglés conlleva todo un ritual de preparación y es mayormente acompañado por scones, pequeños bollos que se parten con la mano muy meticulosamente y se untan de puede ser mermelada o mantequilla. De igual manera, nos puede venir a la mente fish and chips, que es pescado frito con papas a la francesa. Los ingleses lo acostumbran como un bocadillo, una botana. Y si pensamos más en un plato fuerte, podemos ubicar el shepherd's pie, que es carne molida con guisantes y sobre ella una generosa cama de puré de papa. Ahora, Michelle, quiero ir a Inglaterra y no sé qué visitar. Pues mira, yo te recomiendo como primera parada pasar por Stonehenge.
Este es un monumento que fue construido entre el Neolítico y los principios de la Edad de Bronce, alrededor del 3100 y 2000 a.C. O quizás también podrías visitar los baños romanos, que curiosamente están ubicados en la ciudad de Bath, que significa baño en inglés. Estos baños termales de la civilización romana no solamente eran usados con propósitos de higiene, sino que también se utilizaba como un centro de reunión y demás actividades. También podrías visitar Liverpool, el hogar de los Beatles, pero un destino imperdible seguramente es Londres, ciudad global cuna de artistas, comercio, educación, moda y medios de comunicación.